Coordinación de la Licenciatura les da la más cordial bienvenida a las actividades de la primera semana de las Ciencias de la Educación, celebrando su 20 aniversario. Esperamos que sean de su total agrado y las disfruten. Bienvenidos. Les damos la bienvenida a todos a este taller titulado Estilos de aprendizaje en programación neurolingüística a cargo de la maestra Cecilia Esmeralda Domínguez Ayala. A continuación, leeré un fragmento de su semblanza para dar inicio a este taller. Cecilia Esmeralda Domínguez Ayala, originaria de la ciudad de Pachuca, orgullosa hidalguense, formó sus estudios en la máxima casa de estudios de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Garza de Corazón, desde su preparación académica en la preparatoria número 4, egresada de la licenciatura en Ciencias de la Educación en el periodo 2004-2008. Primera opción, pues desde niña supo que el escenario educativo eran las raíces principales de la sociedad. Apasionada, entregada en los campos educativos. Desde los primeros años, como estudiante, participó en grandes proyectos de esta área educativa, tales como taller de dislexia, evaluación e intervención educativa. Su pasión por esta área creció desde el primer día, aprovechando cada oportunidad para enriquecer su formación. A principios de su carrera, impartió clases en psicología de la educación, estrategias metodológicas en el área curricular, intervención educativa y evaluación educativa. En el 2006, dio una conferencia en la Universidad de Puebla sobre la innovación educativa, enfoques didácticos y psicopedagógicos contemporáneos. En ese mismo año también asistió su preparación y enfoque hacia el estudio de dislexia y déficit de atención. En 2007, entró a trabajar como asistente del programa en doctorado de Ciencias de la Educación de esta máxima casa de estudios, creando grandes experiencias sobre la administración educativa y el deseo por la investigación en educación. En 2009, ingresó al programa educativo de especialidad en docencia, donde aprendió diversas estrategias para potenciar el aprendizaje dentro de las aulas, creciendo con ello su gran pasión de esta profesión. Desde este programa le ayudó a centrar su escenario en formar parte de la enseñanza a nivel superior. En este mismo año participó en un encuentro de tecnología educativa llevado a cabo en el Tecnológico de Monterrey. En este mismo año fue ponente en el encuentro de cuerpos académicos, redes y grupos de investigación sobre políticas y académicos en la Universidad de Guadalajara con temática tecnologías educativas utilizadas en las aulas. En 2010 ingresó como académica a la licenciatura en Ciencias de la Educación, cumpliendo con ello el principal objetivo a nivel profesional, trabajar en las aulas, en los espacios universitarios, generando con ello grandes aprendizajes y trayectorias profesionales, teniendo siempre la idea de que servir a la docencia siempre será el mejor camino para la autosuperación. Para ella, la docencia es el pretexto para seguirse preparando y con ello enfrentar las problemáticas educativas que se presentan día con día. Aprender y enseñar es la combinación perfecta para trascender al verdadero cambio. Son las raíces que alimentan los aprendizajes nuevos para generar futuros potenciales. En el 2012 fue asesor académico en la máxima casa de estudios en la creación y construcción de programas educativos en pro de la licenciatura en Ciencias de la Educación. A partir de aquí, se ha involucrado en el trabajo sobre intervención educativa, creando proyectos sobre la impactación multigrado, también estrategias didácticas para el aprendizaje, para aprendizajes especiales, currículo y evaluación educativa. Ha trabajado de manera voluntaria para fundaciones de educación especial y Educar la Vejez, proporcionando asesoramiento continuo sobre métodos y técnicas de enseñanza-aprendizaje, cuidado integral del adulto mayor. En este último trabajo también estrategias cognitivas para el aprendizaje de adultos mayores con demencia, Alzheimer, retraso psicomotor, también en terapias ocupacionales y motivacionales para acompañamiento de la vejez, terapia física y motriz. En el 2018 hizo un diplomado sobre habilidades docentes en la Universidad IEU de Puebla, siendo también este año donde realiza su maestría en Administración de Instituciones Educativas. En esta misma universidad, durante esta formación, tuvo la oportunidad de impartir diversos talleres enfocados en la autorrealización, estilos de enseñanza-aprendizaje, orientación en la toma de decisiones y perfilándose siempre para el servicio de la educación. Ha dirigido 5 tesis y ha sido parte del comité revisor de 8 tesis en las temáticas de currículo, educación especial, motivación
en los docentes, toma de decisiones a nivel profesional, lectoescritura, identidad del perfil del licenciado de Ciencias de la Educación, TDAH, trastornos del lenguaje, y siempre ha trabajado de la mano con sus alumnos, enriqueciendo su aprendizaje a través de ellos, consciente de que son el futuro completo de la sociedad y que siempre tendrá una firme convicción de seguir trabajando con pasión, visión y resultados. Démosle la bienvenida a la profesora, la maestra Esmeralda Domínguez Ayala. Le cedemos la palabra y esperemos que este taller sea del completo agrado de todos los asistentes. Muchas gracias, Leslie. Muchas gracias a los chicos de la licenciatura por permitirme participar en estos 20 años, que para mí son muy significativos. Prácticamente llevo la mitad de la vida de la licenciatura dentro del programa educativo y quiero felicitarlos de verdad por el trabajo que ustedes están realizando. Es un trabajo fenomenal. Es un trabajo enriquecedor, ¿no? Porque estamos conociendo diferentes problemáticas, temáticas, y qué mejor que sea un evento diseñado y generado de alumnos para los propios alumnos de la licenciatura, ¿no? Y pues me da gusto estar aquí con ustedes un rato. De verdad que para mí es un placer verlos, escucharlos, leerlos a través de estos medios. Y el taller que vamos a trabajar el día de hoy es esta parte de los estilos de aprendizaje, pero desde una programación neurolingüística. Todo lo que implica nuestro comportamiento conductual, cómo nos ven, a lo mejor probablemente los familiares, los compañeros de trabajo, cómo nos estamos viendo nosotros directamente en nuestros comportamientos y nuestras actitudes, ¿no? Y es un tema que también se puede trabajar directamente en los campos educativos, ¿no? Cómo transformar esta parte del ser o sujeto hacia conductas positivas, ¿no? Y vamos a aprender que las conductas como tal no son 100% malas, en el caso de las teorías conductuales, simplemente tenemos que aprender a comprenderlas, pues para poder potencializar una conducta positiva, ¿no? ¿Y qué es esta parte de la programación neurolingüística, no? ¿Cómo lo escucho, cómo lo entiendo y cómo lo plasmo? Este es tu espacio, tú lo sabes. Si tienen dudas o comentarios, de verdad, con todo gusto, las vamos a esclarecer como tal. Yo espero que se diviertan un ratito con este taller. Traemos 3 actividades para poder trabajar esta parte de los sistemas de la programación neurolingüística. ¿Cuál es mi estilo? ¿Cuál es mi esencia? ¿Y qué es lo que vamos a trabajar? ¿Sale? El objetivo principal que tiene este taller como tal es dar a conocer pues los estilos de aprendizaje directamente centrados en los entornos conductuales, ¿no? Y cómo los vamos a potencializar dentro de los espacios educativos. En el caso de todos aquellos que estamos trabajando directamente con los campos de la educación, pues cómo potencializar al estudiante, al trabajador, al colaborador, ¿no? Para que ellos puedan ver desde una mirada muy profunda, pues cuáles son sus elementos positivos para poder lograr estas metas, ¿no? En este taller, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprender a identificar una cajita de creencias que tenemos por ahí. Todos los sujetos nos vamos desarrollando directamente desde una caja de creencias. Lo que yo creo, lo que la familia me ha enseñado a creer, ¿no? Lo que la sociedad probablemente me ha enseñado a creer. Pero toda esta caja de creencias con la que nosotros vamos creciendo, ¿hasta qué punto puede ser positiva y hasta qué punto puede ser negativa, ¿no? Y ver, ¿no? Directamente cómo me enfrento directamente a mis entornos conductuales, ¿no? O sea, cuando yo tengo una conducta, cuando yo tengo una forma de ser, una forma de trabajar, de qué forma o de qué manera yo me estoy enfrentando directamente a esos espacios, ¿no? Vamos a comprender también cuáles son los tipos de aprendizaje, pero centrados directamente desde la perspectiva de una programación neurolingüística. ¿Cómo está trabajando esta parte del cerebro? ¿Cómo funciona el hipotálamo, por ejemplo, ¿no? Las áreas cognitivas, lo que tenemos acá atrás, esta pequeña masa gris probablemente, que va generando un enlace, va generando conexión completa directamente con la manera en la que nosotros nos vamos a estar comportando, ¿va? Y pues vamos a identificar si realmente es esta parte de lo que nosotros vamos a trabajar directamente, ¿no? Si soy yo o no soy, quién soy, ¿no?
En este caso, ¿qué significa aprender como tal? ¿No? El aprendizaje como tal implica construir y modificar todo nuestro conocimiento. Desde que somos pequeñitos, es más, desde que somos una unicélula completamente en el útero de la madre, nosotros estamos llevando a cabo un aprendizaje. El cerebro, jóvenes, es lo primero que se está formando directamente dentro del proceso gestacional como tal, ¿no? Es esta parte de la conexión nerviosa que nosotros empezamos a trabajar directamente. Y desde que somos muy pequeñitos, somos un ser unicelular por ahí, dando un rigor completamente hacia una célula como tal, nosotros vamos adquiriendo esta parte de comportamientos y vamos trabajándolo directamente desde un proceso memorístico, ¿no? ¿Cómo vamos a potencializar las habilidades directamente desde estrategias, desde las creencias, desde las actitudes y las conductas que nosotros vamos adquiriendo, ¿no? Hay aprendizajes, aunque no lo creamos, que vienen probablemente marcados directamente desde la genética, ¿no? Porque el cerebro se va alimentando de lo que tú vas aprendiendo, de lo que tú vas adquiriendo y cómo lo estás adquiriendo. Posterior a ello, una vez que nacemos completamente, este aprendizaje, ¡pum!, va a querer explotar. Somos como una esponja completa donde nosotros queremos aprender y conocer completamente toda esta parte, ¿no? Y muchos de los teóricos, ¿no?, como Vygotsky, Ausubel, Skinner, Taylor, Levinson, por ejemplo, son quienes también nos marcan esta parte desde los procesos conductuales y en la forma en la que nosotros estamos aprendiendo directamente, ¿no? En este caso, puede ser el estudiante, puede ser el sujeto, necesita examinar su caja de creencias y las suposiciones que nosotros trabajamos, ¿no? El sujeto, una vez que entra a una etapa consciente, que es a partir más o menos entre los 7 y los 8 años, antes, la realidad es que no estamos siendo conscientes de nuestras actitudes ni de nuestros comportamientos. Vamos aprendiendo que está bien o que está mal, dependiendo de lo que los papás o el tutor o quien está con nosotros en nuestro proceso de crianza, pues nos va indicando si está bien o está mal, ¿no? Pero la realidad es que no tenemos un proceso de maduración completa para poder decir hice bien o hice mal. El proceso de maduración se alcanza a partir de los 8 años completamente, ¿no? Y en los 8 años, ustedes o nosotros vamos a trabajar directamente ya aprendizajes como muy específicos, vamos a trabajar esta parte de conocer hasta cierto punto en qué estamos bien y en qué estamos mal, cómo nos estamos comportando. Un año antes, de la 0 edad hasta los 7 años, los papás somos responsables de este proceso de crianza, ¿no? Los papás tenemos solamente 7 años para empezar a inyectar esta parte de los potencializadores de conducta hacia nuestros hijos, ¿no? Enfrentarlos a la frustración, esta parte de liderazgo, cómo ser exitoso y cómo regular el tipo de conducta que él tenga. Entonces, tenemos que trabajar primero desde cómo estamos examinando esta caja de creencias y después vienen las suposiciones, ¿no? Yo supongo que probablemente va a pasar esto, ¿no? O supongo que vamos a trabajar tal cosa, ¿no? O si yo hago esto, las consecuencias pueden venir, ¿no? Pues necesitamos analizarlas precisamente para generar, ¿no?, esta parte de los procesos que estamos trabajando. Y el estudiante, una vez que hace un análisis de las creencias y de las suposiciones, pues no va a decidir qué tipo de teórico es. No puedes decidir si eres conductual, no puedes decir si eres 100% del aprendizaje cognitivista, no puedes decir si soy constructivista probablemente. Más bien tendríamos que centrarnos en qué tipo de comportamientos es que estamos plasmando ante la sociedad y ante nosotros mismos, ¿no? No necesitamos representarnos desde un teórico. El teórico nos ayuda a conocer la perspectiva que él tiene, ¿no? Y nos va a ayudar directamente a saber, pues desde la mirada, desde su esencia, el cómo está visualizando la problemática o cómo está visualizando el desarrollo del sujeto. Pero nosotros tenemos que ir formando nuestro propio criterio. Y para eso viene este primer ejercicio. ¿Qué vas a hacer? Vamos a analizar estos cuestionamientos. Y quiero que los analices de manera consciente, quiero que los pienses como tal y que te hagas esta pregunta. ¿Quién soy? ¿Quién soy yo? No soy Esmeralda, a lo mejor no soy la maestra, no soy la mamá. No, ¿quién soy yo? ¿Qué tipo de ser y qué tipo de sujeto soy yo? Soy una persona honesta, soy una persona vulnerable,
soy una persona exitosa, empoderada, soy una persona amorosa, soy una persona enojona, soy una persona pues cariñosa, ¿no? Honrado, probablemente, ¿no? Entonces yo quiero que analices esta primera pregunta, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿No? Porque el nombre y la identidad me la dieron mis padres, me la dio la familia, pero la esencia la estoy trabajando yo, desde mi caja de creencias, desde la forma en lo que yo estoy viendo y lo que estoy trabajando. La siguiente puede ser, ¿por qué elegí estudiar esto? O ¿por qué estoy eligiendo estar en el lugar en el que estoy? ¿Por qué lo elegí? ¿Por qué estoy dando clases? ¿Por qué estoy trabajando mejor en una oficina? ¿Por qué soy abogado? ¿Por qué soy doctor? ¿Por qué soy esposa? ¿Por qué soy esposo? Quiero que analices tus elecciones como tal, ¿no? Hasta dónde te están llevando este tipo de elecciones y este camino como tal, ¿no? ¿En qué creo y en qué no creo realmente? ¿No? ¿Qué es todo lo que está pasando en nuestro contexto social, en lo que sí podemos creer y en lo que no podemos creer? ¿No? Porque aquí también vienen los estados sociales, ¿no? Por ejemplo, Vygotsky, que nos habla de que el sujeto aprende a través de los entornos sociales, y eso es muy cierto. Los primeros 7 años de vida es un aprendizaje 100% imitativo, ¿no? Todos en las escuelas, vamos a decir muchas veces, en algunos casos, que los hijos probablemente se reflejo de los papás. Yo te puedo decir que sí pueden ser el reflejo de los papás, pero también no pueden ser el reflejo de los papás, porque probablemente a lo mejor los papás están trabajando mucho la identidad del niño o su esencia como tal, y la realidad es que a lo mejor tiene rasgos de los padres o de los tutores, ¿no? Pero él está creando su propia autonomía, él está creando su propia esencia. Entonces, ¿qué es en lo que tú crees? ¿Qué es en lo que no estás creyendo? ¿No? Y a partir de estas preguntas, tú vas a emitir tu propio juicio de valor, ¿no? ¿Qué es realmente lo que está generando este acoplamiento? Para mí, ¿qué es el aprendizaje? Y no me refiero solamente a un aprendizaje escolar, institucional, ¿no? En el caso de los chicos que estén estudiando a lo mejor esta licenciatura, no me refiero a qué están aprendiendo tanto de la carrera. Más bien es qué tanto estás aprendiendo de tu vida, ¿no? ¿Qué estás aprendiendo de esta vida en la que tú estás? Estás aprendiendo cosas maravillosas, estás aprendiendo que la sociedad a lo mejor no está tan bonita como tendría que estar, estamos aprendiendo a que tienes probablemente un potencial muy impresionante y la realidad es que a lo mejor no lo estás identificando, ¿no? Y puede ser a lo mejor un obstáculo principal, pues para poder empezar a perfilarte en tus objetivos particulares, ¿no? ¿Hacia dónde estoy dirigiendo mi camino? Con todo esto que yo tengo, ahorita, en este momento, mi camino, ¿cuál es la dirección que tiene, no? Pues quiero que analices estas preguntas. Te voy a dar 5, 6 minutos para que tú las puedas analizar y trates de irlas respondiendo, ¿sale?
2 minutitos, chaparritos, ¿ok? Ok, vamos a dar alto por ahí. Vamos a checar que el aprendizaje es un cambio perdurable en la conducta o en la capacidad de comportarse de cierta manera, el cual va a ser el resultado de la práctica o de otras formas de experiencia que nosotros tenemos. Eso es lo que debemos de tener en cuenta en el aprendizaje. El aprendizaje va a perdurar para toda la vida. Una vez que nosotros empezamos a identificar todo lo que hemos aprendido desde el día 1 hasta el momento, vas a empezar a checar qué es lo que te funciona y qué es lo que no te está funcionando como tal. ¿En dónde estamos siendo atorados? En el caso de los alumnos, tendríamos que llevarlos desde esa manera, ¿no? Que ellos identifiquen como tal por qué es importante el aprendizaje, qué tipo de comportamientos probablemente tienen ellos al momento de enfrentarse a un aprendizaje, ¿no? ¿Qué tipo de experiencias son? Y lo más importante, pues que el aprendizaje les dure de por vida. Una vez que él alcance la maduración o una vez que tú alcances la maduración, el aprendizaje va a empezar a desfragmentarse como tal. Y el cerebro va a seleccionar cuáles son los contenidos para tu vida, cuáles son los contenidos académicos potenciales, o sea, los que realmente te están sirviendo en tu día a día, y cuáles son esos aprendizajes conductuales, hacia dónde estamos trabajando esta parte directamente, ¿no? En el caso de este sentido, los criterios del aprendizaje se dividen en tres
niveles o en 3 características. El aprendizaje tiene que implicar un cambio, ¿sí? No se sabe como tal si puede ser positivo o negativo. ¿Por qué? Porque el aprendizaje realmente no tiene una definición o no tiene una calificación completa para decir si es bueno o es malo. El sujeto es quien va a comprobar si el aprendizaje es funcional o no es funcional como tal, ¿no? En la conducta o en la capacidad de conducirse, eso es lo que va a implicar un cambio. ¿Qué tipo de conductas son las que yo tengo y de qué forma yo me estoy representando ante los escenarios sociales? ¿No? Muchas veces la familia nos dice que el mundo, si el mundo habla, que no te importe lo que están hablando. Hay una gran línea que es muy cierta, ¿eh? Tu esencia única y personal no puede ser juzgada o señalada por sectores sociales ajenos a tu comportamiento, a tu crecimiento. Pero el problema está en que como somos seres sociales, somos seres 100% sociales, la forma en la que nosotros nos comportamos va a ser la impresión probablemente que nosotros vamos a ir dejando en este mundo, ¿no? En esta materia, con nuestra familia, con nuestros compañeros de equipo, con nuestros trabajos, con nuestros estudiantes, qué y cómo se van a trabajar, ¿no? No observamos el aprendizaje de manera directa, esto es lo que tenemos que tener claro. Y muchas veces dentro de las aulas o dentro de la misma vida, cuando estamos trabajando escenarios de aprendizaje, queremos verlos ya de manera palpable, ¿no? Que el alumno está aprendiendo o no está aprendiendo, se trabaja en evaluación. Toda esta parte de los sistemas de evaluación a nivel académico nos van a ayudar a nosotros simplemente para comprobar cuáles son los grados de competencias que está alcanzando un estudiante. Pero en el caso de los sistemas conductuales personales, pues el aprendizaje siempre va a ser a través de los resultados que el sujeto tenga, ¿no? Este comportamiento y esta dirección que tú estás teniendo para con tu vida, desde el día 1 de tu nacimiento hasta ahorita, ¿hacia dónde te está llevando? ¿Hacia dónde tú estás dirigiendo tu camino como tal? Y de todas las acciones que tú tienes, toda tu toma de decisiones que tú estás plasmando, ¿cuál es este resultado? Y el resultado, sí, el resultado puede ser favorable o no favorable. Y va a haber una causa y un efecto. Entonces, dependiendo de lo que yo haga y en la medida en la que yo me comporte, van a ser los resultados que yo voy a obtener. Al final, estos resultados los tienes que ver como es un sistema de autocrítica, un sistema de autoevaluación, para que tú vayas identificando qué es lo que te hace falta dentro de tu desarrollo personal, social, profesional, familiar, ¿no? Sentimental probablemente, ¿no? Y empezar a trabajar esta parte de la caja de creencias. ¿El aprendizaje como tal perdura a largo tiempo? Pues sí, esa es la idea, ¿no? Existe la probabilidad de que el aprendizaje no sea permanente. Hay algunos autores que nos mencionan ese punto, ¿no? Pero eso tiene que ver directamente con la programación neurolingüística. ¿De qué forma yo estoy entrenando mi cerebro para aprender directamente, ¿no? ¿Cuántas veces en un examen tú no estás estudiando toda tu vida, todo el semestre? Una noche antes no estás repasando los apuntes, estás haciendo acordeones y no precisamente para sacarlos dentro de un examen, sino porque simplemente estás buscando claves y claves y claves. Llega el momento del examen, ¿no? Transmites todo lo que probablemente te funcionó y sacaste una calificación aprobatoria, pero una vez que terminas el examen, ¡pum! Sabes que viste el tema, pero no comprendiste la temática. ¿Por qué? Porque hiciste una programación neurolingüística muy errónea, donde le estás enseñando que tiene que deglutir, pum, 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 el aprendizaje, pero no tiene que asimilarlo como tal. ¿Cuántas veces hemos tenido compañeros o sujetos que conocemos que probablemente nunca están estudiando en el semestre y el día del examen, ¡pum!, ¿no? Sacaron una calificación alta y tú dices, no puede ser, no, por favor, esto no es correcto. Sí es correcto, ¿por qué? Porque su sistema de programación está totalmente distinta y está totalmente ajena a lo que él está trabajando, ¿no? Y vamos a trabajar directamente pues los cambios, ¿no? ¿Cómo vas a clasificar tu aprendizaje? El aprendizaje sí lo puedes clasificar, del más importante al menos importante,
lo que me está funcionando, lo que no me está funcionando como tal, en qué lo puedo aplicar, en qué no lo puedo aplicar, ¿no? Y cuántas veces, a lo mejor en el caso de las situaciones institucionales o la figura educativa como tal, desde casa, ¿no? Queremos forzar muchas veces a los hijos a estudiar de una manera muy dinámica, muy constante, ¿no? Y muchas veces nos estamos dando cuenta que estamos sobresaturando la capacidad cognitiva del sujeto. Cuando nosotros saturamos de información el cerebro y pum, 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 y no le damos tiempo de que asimile, el cerebro va a entrar en un colapso como tal. Entonces, todo lo que él está pensando se va a ir a una burbuja vacía, porque eso es lo que hace. Prácticamente cuando nosotros dormimos, el cerebro hace una limpia como tal, boom, de todo lo que viviste en 24 horas, en 18 horas, dependiendo de tus días de descanso. El cerebro al momento de que va a descansar y le estás dando la indicación de que se está apagando el sistema, el cerebro va a trabajar todo ese tiempo y va a empezar a seleccionar la información clara y precisa. Y lo que para él siente que te va a ser funcional, lo va a resguardar. Y lo que no, ¡pum!, lo va a lanzar como tal, ¿sale? El aprendizaje te va a ocurrir por medio de experiencias, ¿sí? Es probable que las personas estén genéticamente predispuestas a trabajar un proceso de aprendizaje. Probablemente hay muchos teóricos que sí están demostrando como tal esta parte, no lo que te explicaba yo. Lo primero que se forma cuando tú eres así una célula completamente, lo primero que se está formando es el cerebro, la columna vertebral, y de ahí viene toda la ramificación embriológica. Y el cerebro es el que te está trabajando todo lo que tú estás realizando. Por tal, necesitas programarlo. El cerebro es como un CPU, como un software, como un sistema operativo completo, donde tú le vas a administrar una información completamente, ¿no? El problema va a ser que las conductas surgen directamente desde los entornos sociales, desde los entornos familiares, cómo te relacionas, cómo te estás enfrentando a determinados problemas. Se me presenta un obstáculo y cómo lo voy a enfrentar, hacia qué camino me voy a dirigir, no le voy a dar la vuelta, lo voy a brincar, qué es lo que voy a hacer, ¿no? El aprendizaje y la maduración son dos puntos distintos. Todo sujeto va a aprender, todo sujeto tiene que haber un aprendizaje. El problema viene en la maduración cognitiva, ¿no? Y aquí hablamos, por ejemplo, de lectoescritura, hablamos de actividades que se trabajan desde pequeñitos, que probablemente no se tendrían que trabajar. A veces los papás creemos que entre más habilidades tenga el niño, o más talleres, o más cursos, o más sistemas, estamos en pro de su beneficio. Y la realidad es que muchas veces estamos obstaculizando su proceso de aprendizaje. No todos los sujetos tenemos la misma maduración cognitiva para poder trabajar un aprendizaje, más si es educativo, más si es formal. Necesitamos ver a través de la manera en la que él trabaja, cómo recorta, cómo toma agua, cómo te amarra las agujetas, cómo va al baño, a qué momento gateó, qué momento empezó a hablar, por qué se meten todo el tiempo las manos a la boca. A partir de todos esos aprendizajes, nosotros vamos identificando las maduraciones para poder aprender o no poder aprender. Hay jovencitos o hay personitas que probablemente tienen una maduración más rápida. Y hay, no sé, hay doctores probablemente que a lo mejor a los 20 años ya tienen 20,000 grados, ¿no? Y han estudiado a los 18 años, ya tienen como 4 o 5 carreras. ¿Pero por qué? Porque su maduración cognitiva, su sistema neurológico, está mucho más potencializado que el de la mayoría de los sujetos. En el caso de educación especial, también hay un aprendizaje. Todos los niños de educación especial probablemente llevan un aprendizaje. El problema es que a lo mejor no tienen la maduración cognitiva para poder dar un resultado adecuado a las circunstancias que se están presentando. Pero todo sujeto tenemos la capacidad de aprender, de trabajar, ¿no? De empezar a decidir. Pero nosotros desde las aulas, probablemente desde nuestros espacios como tal, tenemos que aprender a identificar la maduración, ¿no? En el caso de la lectoescritura, ¿no? Hay muchas teorías en contra, que te dicen que es muy sano que los niños aprendan a leer a los 3, a los 2 años, que empiecen a identificar. La mayoría de las posturas
nosotros nos estamos basando en que no es correcto presionar como tal un problema de lectoescritura. ¿Por qué? Porque la maduración mental no es la misma. Tenemos que desarrollar toda esta parte de la motricidad fina, motricidad gruesa, ¿no? Que corten papel, juego con plastilina, trabajar con sal, con arroz, con toda esta parte de las texturas, para que él empiece a trabajar una maduración completa y evitar que cuando él ingrese a un nivel mucho más avanzado, como es el caso de las primarias, empecemos a tener apatía en el proceso de lectura, ¿no? Esta parte de la escritura, aparte de los huesos, también la moderación física no es la misma. Los huesos de los niños son blanditos, no son prácticamente abiertitos, no están preparados para poder trabajar de manera adecuada. Una maduración física, los huesos ya son más firmes, la masa muscular ya está formando completamente este proceso, ¿no? Se están desarrollando mecanismos totalmente distintos y viene una maduración. La maduración mental nos va a llevar aquí a aprendizajes muy específicos. Lo mismo pasa en nuestros entornos de vida. Si no tenemos una maduración adecuada ante las situaciones que se nos van enfrentando como tal, no nos vamos a ayudar de manera adecuada, ¿no? Tenemos estas dos posturas, el racionalismo y el empirismo como tal, ¿no? El racionalismo nos está hablando como tal de que el conocimiento se deriva únicamente de la razón. Todo lo que es racional va a venir directamente desde el conocimiento, ¿no? Si lo compruebo, lo aplico, lo comprendo, me va a funcionar. La razón es la que me va a dar la apertura completa del conocimiento. Hay una situación, ¿no? Una diferencia como tal entre la mente y la materia. Lo que estamos trabajando acá y lo que estamos trabajando desde este enfoque, ¿no? Cómo el cerebro está asimilando todo lo que tú ves, con lo que tú convives, de qué forma nos está trabajando esta parte, ¿no? La razón es la facultad mental mucho más elevada en todo ser humano. El cerebro es un músculo, jóvenes. Este músculo, ¿qué tenemos que hacer? Nutrirlo, alimentarlo, trabajarlo, ¿no? Darle como si fuera una plantita, ¿no? Todas las cosas positivas, vitaminas, para que la masa empiece a crecer, porque el cerebro se alimenta. No sé si tú has visto a los pulpos, por ejemplo, ¿no? Los pulpos tienen una cabezota, un cerebrote, y se considera el animal mamífero más inteligente probablemente del planeta, ¿no? ¿Por qué? Porque todo su cerebro lo está trabajando al 100%. Y eso es el objetivo que nosotros queremos trabajar directamente, ¿no? Vamos a trabajar sobre las ideas abstractas, ¿no? ¿Qué es lo que se está trabajando? ¿Cómo lo estoy relacionando como tal? Por su lado, el empirismo nos dice que a partir de las impresiones sensoriales, las reflexiones como tal, me van a dar esta impresión. Dependiendo de lo que yo vea, dependiendo de esta imagen que yo le estoy dando al aprendizaje, va a ser probablemente la reflexión que yo voy a tener para poder desarrollar mi conducta. La mente como tal no puede existir nada que no se haya originado a través de los sentidos. Ella es de la que se alimenta como tal, ¿no? Nos habla desde la experiencia, tocar, jugar y aprender, ¿no? Toco, juego y aprendo directamente, digamos el papalote museo del niño, ¿no? Tocas, juegas y aprendes. Y así se tiene que llevar, ¿por qué? Porque muchas veces aquí es donde estamos entrando con los estilos del aprendizaje. ¿Qué tanto necesito tocar? ¿Qué tanto necesito visualizar? ¿Qué tanto necesito escuchar para poderlo trabajar como tal, ¿no? En el caso de los estilos, todo sujeto tiene los estilos del aprendizaje, todos, visuales, pragmáticos, no kinestésicos, auditivos, pero la programación neurolingüística solamente se basa en el aprendizaje auditivo, en el aprendizaje kinestésico y en el aprendizaje visual. Todo sujeto tiene estas tres líneas de aprendizaje. Las demás es un derivado de lo que se están trabajando directamente este tipo de estilos. Quienes no tienen un estilo visual es porque tienen pues, un problema mayúsculo. Probablemente se nacieron o perdieron la vista a través de algún accidente o de alguna situación caótica, ¿no? Ellos no podrán ser, los que nacieron invidentes, con esta parte como tal, donde no hay una imagen clara, ellos jamás van a poder ser personas visuales como tal. Trabajan sentidos como la kinestesia, ¿no? O sea, a través del tacto, a través del gusto, a través probablemente del oído,
¿no? A través de esta parte de las texturas, qué es lo que ellos están sintiendo. Una persona que pierde la vista probablemente en un accidente, ella ya tiene una información. Ella ya está plasmando completamente cómo es una manzana, cómo es una nube, de qué color es el agua, a qué sabe, a lo mejor, no sé, de qué color es esta parte de los árboles, ¿no? Si es un árbol de frutas, si es un árbol de flores solamente como tal, no sabe identificar lo que es una rosa. ¿Por qué? Porque ya tiene un esquema como tal. Y esto es lo que nosotros tenemos que trabajar directamente en nuestras conductas, ver qué tipo de imagen estamos trabajando, cómo estamos alimentando la mente, cómo y hacia dónde vamos a dirigir esta parte. ¿Qué es esta parte de la PNL, no? Programación neurolingüística. La programación hace referencia al proceso que sigue como tal nuestro sistema sensorial. El sujeto, jóvenes, el ser humano es 100% sensorial. Sentimos, olemos, sabemos, ¿no? Si tenemos hambre, ¿qué pasa? Sentimos hambre, comemos y sentimos placer. Estamos cansados y sentimos ese cansancio, esa pesadez como tal. Duermes y probablemente tu cerebro ya está descansando, ¿no? Y esta parte de los sistemas sensoriales se va a organizar en las representaciones dependiendo de las estrategias operativas que nosotros tengamos. ¿Qué significa esto? Que cuando tú estás tomando esta parte de la caja de creencias, tus sistemas conductuales, necesitas buscar tus estrategias operativas que te ayuden a ti a lograr determinadas situaciones, que te lleven a los objetivos que tú estás plasmando en algún momento. Lo neuro indica que todo el comportamiento es el resultado de alguna actividad neurolingüística. Lo que pienso, cómo lo digo. En el caso de los chicos que en algún momento les he dado clase, cuando me entregan sus trabajos no les he dicho, me escribes como piensas, y ustedes se voltean con su carita de ¿cómo? ¿Sí? Tal cual, así como tú hablas, es la manera en la que escribes. ¿Pero cómo, profesora? Pues así. El lenguaje que tú tienes con tus amigos, el lenguaje coloquial que tú tienes con tu familia, exactamente me estás plasmando lo mismo en la escritura. Y cuando te digo, tienes que darle forma a la escritura. Y es ahí donde ya no somos amigos. No, porque necesitamos trabajar esta parte de los sistemas neurolingüísticos. Yo voy a hablar, pero lo que yo estoy hablando, ¿de qué forma lo estoy pensando? Que más bien sería, primero lo pienso, lo escucho y después lo hablo para saber perfectamente bien. Por eso a muchos de ustedes les digo, cuando ustedes vayan a exponer o vayan a darme un ensayo o algo, grábate, léelo, grábate y escúchate para que tú identifiques si lo que tú quieres decirme es lo que está escrito en ese papel, ¿no? Y no empecemos a caernos mal con calificaciones no correctas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estamos trabajando, no? La lingüística, ¿no? Esta parte de la actividad neurológica que va a derivar completamente de la comunicación y el lenguaje corporal que nosotros tenemos. Estas actitudes cuando estamos enojados, cuando estamos contentos, cuando estamos enamorados, ¿no? En el caso de todas las personas que tienen a lo mejor una pareja o que se están enamorando de alguien, no les dicen en su casa que tienen ojitos de borrego a medio morir. Entonces dicen, ¿estás enamorada? No, sí, estás enamorada, no, te gusta. Su famosísimo crush en la actualidad, ese término muy moderno, ¿no? Y sabes por qué, porque hay un lenguaje corporal totalmente claro, totalmente preciso, que muchas veces me está indicando qué es lo que estamos haciendo y cómo estamos trabajando, ¿sale? Vamos con esta parte de los estilos de aprendizaje. Algunos mensajitos. Yo les había dicho que es el visual, el auditivo y el kinestésico, ¿ok? ¿Qué tipo de aprendizajes son ustedes? ¿Cómo me estoy identificando como tal? ¿No? Vamos con la segunda actividad. En esta hojita, tú vas a crear, ya sea una hoja, una cartulina, lo que tengas a la mano, vas a plasmar tu silueta. Lo más correcto sería que tú te acostaras en un papel bond o una cartulina de tu tamaño para que plasmes completamente tu silueta.
Pero como ahorita no nos va a dar el tiempo adecuado para que tú lo puedas hacer, trata de hacerlo en una hoja blanca o en una hoja de color, lo que tengas a la mano. Y esta silueta, una vez que tú ya la hayas plasmado, la vas a partir a la mitad, ¿ok? Vamos a ver esta silueta, qué tanto nos está diciendo, hacia dónde nos está llevando, porque esa silueta vas a ser tú. Esa silueta bonita, porque es tu sujeto, es tu persona, es tu esencia. Ya cuando tengas más tiempo, pues la plasmas en grande, porque esta silueta nos va a dar todo lo que nosotros somos y cómo nos representamos, ¿ok? Una vez que tengas esa silueta como tal, al centro de la silueta vas a poner ya sean imágenes, en este caso cuando lo trabajamos en vivo y a todo color, a la mitad de la silueta lo más recomendable es poner, por ejemplo, fotografías, tu línea de la vida, ¿no? Fotos, las que tú quieras. Pueden ser fotos de familia, fotos de viajes, hacia dónde te gusta ir. Pueden ser fotos o imágenes de revista, donde, que si te gusta el campo, si te gusta la playa, qué coleccionas, qué no coleccionas, infinidad de cosas, ¿no? Y probablemente le vamos a agregar también esta parte de cuáles son mis gustos, cuáles son mis gustos y cuáles son mis disgustos. O sea, qué me gusta y qué no me gusta como tal, ¿no?
¿Listos? ¿Cómo van? ¿Van bien? ¿Van mal? ¿Les está costando trabajo manejar su silueta? Tendría que ser lo más fácil. Sería lo más fácil, ¿no? Porque eres tú. Ponle, por ejemplo, a lo mejor palabras claves de lo que te pueda gustar, colores, no sé, alguna palomita, algo que simbolice, que tú digas, este punto significa ir a la playa. Este asterisco probablemente significa que quiero ir al espacio. No sé, ¿no? Cuando tengas tiempo, esa silueta la vas a hacer mucho más bonita, con todos sus elementos, ¿ok? Vamos a checar, jóvenes, vela trabajando, no importa, vela trabajando. Y vamos a ver que la programación neurolingüística nos dice que el mapa no es un territorio como tal, ¿no? Esa silueta que tienes ahí probablemente te está indicando las direcciones como tal. No hay un mapa único, no hay un mapa, solamente en el caso de la geografía, es la que nos va a indicar dónde está el estado de Chihuahua, ¿no? O dónde está el estado de Hidalgo, ¿no? O dónde está Nueva York, por ejemplo, ¿no? O dónde está Dubái. Pero el mapa, cada persona tenemos un mapa. Cada persona tenemos líneas que nos dicen probablemente cuánto hemos vivido. Tenemos probablemente un corazón que nos ha dicho cuánto hemos amado, cuánto hemos sufrido, cuánto hemos vivido, cuánto hemos anhelado, cuánto hemos soñado, ¿no? Y tenemos un mapa mental que nos ayuda a ubicarnos en los tiempos y en los espacios. Cada persona, jóvenes, al momento de que identificamos nuestro mapa, por eso el manejo de la silueta, para que tú veas ese rastreo como tal, no hacia dónde te está dirigiendo, hacia dónde te estás direccionando. Y ese mapa, pues tiene una perspectiva y tiene una historia. Y aquí es donde hablamos sobre los sistemas o los procesos de empatía, ¿no? La manera en la que yo estoy visualizando tal problemática o tal temática no es la misma o la misma forma en la que tú lo estás visualizando. ¿Por qué? Porque mi rastreo de mapa es totalmente distinto al tuyo. No todos tenemos la misma historia. Tenemos situaciones que probablemente hemos vivido de una forma similar, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de esta parte generacional, cómo aprendíamos los chicos nacidos entre los 80s y los 90s probablemente, ¿no? Esta parte en la que nosotros nos vamos identificando, ¿no? Las generaciones con los abuelos, con los papás, que escuchamos muchas veces en casa de, si en mis tiempos tú me hubieras contestado así, ¡pum!, te vuelo los dientes, ¿no? Hoy en día la juventud a lo mejor está como muy alterada, ¿no? Son cosas que nosotros escuchamos en casa, pero la realidad es que todas estas posturas probablemente están bien. ¿Por qué? Porque el mapa o el rastreo como tal, que nos está ayudando a alimentar esta parte de la programación neurolingüística o esta forma, nos está indicando hacia dónde nos estamos dirigiendo, ¿no? Si yo pongo a lo mejor un 9 en la mesa, la persona de enfrente lo va a ver como un 6, yo lo voy a ver como un 9, no lo sé, ¿no? El 8
puede ser un símbolo del infinito, la otra persona le puede dar alguna otra perspectiva, ¿no? Ningún mapa, jóvenes, es real ni verdadero, porque no se puede comprobar como tal. Simplemente tu vida es parte de una historia personal, ¿no? Donde nosotros, los que escuchamos o los que probablemente vemos tu vida como tal, pues no podemos asimilar esta parte porque nosotros no somos tú, ¿no? ¿Cuántas veces nos escuchaba papás de, pues te damos los consejos, pero al final tú decides, ¿no? Entonces, es que nadie me ayudó en nada, o sea, no me dijeron nada, ¿no? O cuando van conmigo, cuando soy tutora, ¿no? Miss, ¿me ayuda? Te escucho. Y ustedes me dicen, no, profesora, ¿pero por qué es así? Porque yo, mi deber como maestra, como sujeto, como civil, como ser humano, es escucharte. Y probablemente una vez que yo enlace todo este rompecabezas de tu vida, probablemente yo pueda enunciar alguna perspectiva de cómo yo estoy visualizando la vida. Pero al final de cuentas, quienes toman las decisiones es el sujeto que está teniendo el problema en ese momento, ¿no? Y los mapas más efectivos, pues tienen un número más amplio y rico de posibilidades y alternativas. ¿Qué quiere decir esto? Entre más aprendizaje, más errores comete el sujeto, pero errores reconocidos, rectificados, ¿no? O sea, que reconozcamos, si me equivoqué, ¿no? La regué en este proceso, ¿no? Pero hacia dónde nos vamos a ir trabajando, ¿no? Cómo lo vamos a ir rastreando como tal. Y nos va a dar una experiencia muy rica. No quiero decir, ojo aquí, que se suelten como cabras locas al monte a vivir la vida loca. No, no, no. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que dependiendo de la cantidad de experiencias que tú tengas, van a ser las maneras o las formas en las que tú vas a adquirir los procesos de aprendizaje para tu toma de decisiones. Y estas posibilidades, probablemente que nos estamos percibiendo a través de los mapas, nos va a ayudar ya sea a limitarlas o a ampliar los horizontes. Nuestros mapas están formados por las experiencias, por la cultura, por las creencias, por los valores, por el lenguaje. Todo tú es una esencia. Y esa esencia se va a respetar una vez que tú aprendas a respetar tu propia esencia. Una vez que el estudiante se enfrente a su aprendizaje y reconozca las limitadas que se tienen como tal, pues va a llevar a cabo un proceso de aprendizaje, ¿no? ¿Qué es lo que lleva? ¿Qué es lo que trae? ¿No? Hacia dónde estamos trabajando como tal, ¿no? ¿Qué recomiendo como tal para mejorar la programación neurolingüística como tal? Trabajar en la manera en cómo nosotros hablamos y programamos completamente nuestro lenguaje, ¿no? Cómo nos comportamos, tal cual, ¿no? Yo sé que has escuchado esta parte de las culturas ancestrales que te dicen predica con el ejemplo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado? Y tú dices, ay, los abuelitos, ya no son los mismos tiempos. Y los abuelitos muy sabios nos dicen, no, hijo, no son los mismos tiempos, son las mismas circunstancias. Ahí está el punto, ¿no? ¿Yo cómo voy a trabajar? Yo para trabajar mis hábitos necesito escribirlo 21 veces y trabajarlo 21 veces al día. ¿Por qué 21 veces? 21 veces son las que se tarda el cerebro en asimilar la programación. Soy una mujer amorosa, poderosa, exitosa, abundante, leal, pum. Soy una mamá de errores, soy una mamá amorosa, protectora, enérgica en algún momento, ¿no? Soy una mamá correctiva, soy una mamá punitiva, soy una mamá que se entrega al todo, ¿no? Necesito primero trabajar. Yo soy. Empezamos directamente con el sujeto, ¿no? Yo soy como tal, ¿no? Esta parte, ¿no? Para poder trabajar 21 días completos. No es una receta de cocina. No es así de échale 2 tazas de harina, 1 kilo de huevos o un huevo y 1 litro de leche. Es una programación. Yo lo que hago, o muchas veces lo que yo recomiendo es tener una libreta como si fuera su diario, un diario como tal, y empezar a escribir en esta mitad de la hoja qué conductas positivas tengo y qué conductas negativas tengo. Y una vez que yo empiece a identificar mi caja de creencias, yo voy a trabajar directamente esta parte de mi programación neurolingüística, ¿no?
¿Cómo podría ser que un niño de 8 años pueda desarrollar mejor la programación neurolingüística? Cuando somos pequeñitos, nosotros vamos a trabajar directamente desde la forma en cómo nos vamos a direccionar al niño, ¿no? ¿Tú quién eres? Desde que son pequeñitos tenemos que enseñarles quiénes son. Es un niño, es una niña, ¿no? Inteligente, amorosa, se entrega, ¿no? Es responsable. Tratar de ir manejando esta parte de cómo nosotros nos direccionamos hacia los niños. Eso es muy complicado, ¿eh? La realidad es que trabajar con los niños es una etapa muy complicada, más si son mamás, ¿no? Son abuelitas. La realidad es que esto, jóvenes, yo llevo mucho tiempo trabajando esta parte de la programación neurolingüística y te puedo decir que como mamá, muchas veces también se te olvida esta parte de la programación y chin, cometes algún error por ahí con el chamaco. Pero necesitamos enseñarles primero cuál es su mapeo, qué es lo que está haciendo. En el caso de los chiquitos, de 8 años para atrás, la realidad es que ellos son un proceso de imitación, ¿no? Están viendo y están aprendiendo a través de nuestras acciones como papás, a través de nuestras acciones como familia, ¿no? Y es donde nosotros como padres tenemos que enseñarle a nuestros hijos que todos somos distintos, ¿no? Porque muchas veces los niños te dicen, es que a fulanito sí le dan, ¿no? Un celular y a mí, ¿por qué no? Ah, bueno, si a fulanito le dan un celular a los 5 años, él es él. Y así como cada niño es distinto y cada niño es especial y cada niño es único, habemos mamás, habemos maestras que somos únicas, que somos especiales y tenemos un comportamiento distinto. Una vez que el niño alcanza esta parte de la maduración y la comprensión a través del ensayo y el error, a los 8 años tenemos que marcarles la conducta y es ahí a donde vamos a perfilar esta parte de lo que tú has escuchado en algún momento de las etiquetas como tal, ¿sale? Vamos a seguir con la tercera actividad. En tu silueta, yo te dije que la partieras, la doblaras a la mitad o la partieras a la mitad. No partirla así, no la vayas a rasgar. No, o sea, hacerle una línea para diferenciar esa parte, ¿sale? Y del lado izquierdo vas a poner todas tus creencias positivas. Y la pregunta que probablemente te está surgiendo es, ¿cómo sé que es una creencia positiva? ¿No? Tú me lo vas a decir a través de tu resultado. Yo creo que las cosas pasan así. ¿Por qué? Porque yo ya lo comprobé. No, porque yo ya obtuve un resultado. Y yo creo que probablemente por el camino en el que tú te estás dirigiendo no sea el correcto. Pero dice por ahí los abuelitos que nadie aprende en cabeza ajena. El cocote es el que tenemos que aprender, ¿sale? Y del lado derecho vas a poner todas tus creencias negativas. ¿Y si sabes cuáles son tus creencias negativas? Como somos un ser sensorial, ¡pum! Aquí te va a brincar, ¿no? Dirían por ahí las abuelitas, el corazón, hijo, las corazonadas te van a decir si estás bien o estás mal. Escucha tu corazón y otros te vamos a decir, no, escucha tu razón. No, la razón es más importante porque te ayuda a racionalizar las cosas, ¿no? Tú me vas a tener que decir cuáles son tus cajas de creencias, porque es lo que estamos identificando. ¿En qué creo? Yo sé que has escuchado muchas veces ahorita en el Facebook o en algunos canales sociales, algunas redes sociales, si tú a un niño le dices que Santa Claus va a venir, él te va a creer. Si le dices sobre el ratón de los dientes, él te va a creer. Lo mismo pasa con el adulto. Solamente que llega un punto en el que entramos a partir de los 8, 12 años, los sistemas personales se transforman y somos hormonales al 100%. Entonces esta caja de creencias empieza a desfragmentarse por completo y tú vas agregando determinadas cosas por experiencias propias, por experiencias escuchadas, porque algo visualizaste, por algún consejo, tú vas generando esa parte de la caja de creencias. Y tu caja, joven, lo que no, tú la quieres imaginar bonita y nueva. Probablemente muchos queremos tener una vida o queremos tener situaciones totalmente lisas, una cerámica perfecta, ¿no? Algo como tal. Pero la realidad es que no. Tu cerámica está desfragmentada, está probablemente hecha a pedazos,
¿no? Algún pedacito por ahí ya no encontraste, ¿no? Está ahí media extraña. Y lo que tienes que hacer es reconstruir completamente toda esa caja de creencias. Hay marcas que se tienen que quedar porque son las que te están ayudando a conducirte de manera favorable o no favorable dentro de este proceso, ¿no? Entonces, tú tendrás que decirme cuáles son tus cajas de creencias positivas. ¿En qué crees? ¿Qué es en lo que crees que te está ayudando a ser mejor persona? No, yo muchas veces les digo cuando hay jóvenes que me dicen, maestra, no creo en Dios. Hijo, cree en lo que quieras. Si tú quieres creer en una piedra y tú sientes que la piedra te va a alimentar el alma, hazlo, porque es lo que te está funcionando. Es que no, yo me acuerdo mucho de un alumno hace muchos años que me decía, es que no creo en Dios. Yo te aseguro que en algún momento vas a creer en algo, ¿no? Tu fe en ti, que es lo más importante, o sea, la fe en ti, ¿qué tanta fe tienes en ti? ¿No? Ya lo celestial, ya las situaciones religiosas probablemente nos ayudan a alimentar un poco el espíritu. Pero tú ¿en qué crees? ¿En qué no estás creyendo? ¿No? Todas estas situaciones o circunstancias a las que te estás llevando son favorables o no son favorables como tal, ¿no? Y a través de que identifiques esta cajita de creencias, vamos a checar qué cambios conductuales, ojo, requiero transformar. ¿Por qué? Porque los sujetos no cambiamos. Los sujetos nos transformamos. Y ¿cuántas veces? Bueno, en tu caso no creo porque estás muy joven, pero ya las personas como de mi edad o que somos mayores como tal, decimos, ay, los 20, ¿no? Ustedes llegan con problemas y les decimos, mi amor, tienes una vida por delante. Ay, es lo que menos quería yo escuchar, ¿no? Las personas como tal, jóvenes, no, nunca vamos a cambiar. Simplemente transformamos nuestros comportamientos. ¿Por qué? Porque nacemos con un ser potencial. Nacemos con una esencia. ¿Soy o no soy? ¿No? Todos tenemos un lado positivo, todos tenemos un lado negativo. A veces predomina más uno, a veces predomina más el otro, ¿no? Y es ahí donde nosotros alcanzamos esta parte de la maduración y vamos a checar si realmente estamos equilibrados o no, ¿sale? Entonces vamos a tener que ver de estos cambios que tú tienes en tu vida, esas conductas más bien, ¿cuáles van a ser transformables? ¿Cómo los voy a transformar? ¿No? Una vez que nosotros crecemos, necesitamos trascender. El trascender nos va a ayudar a cambiar, a ser mejor personas. ¿Qué es ser mejor personas? Que simplemente te aboques a lo que tú requieras, ¿no? Sin mirar la vida probablemente de los demás, porque es ahí donde vamos a entrar en un problema social, personal, conductual, familiar, ¿no? ¿Cómo ayudar, por ejemplo, a nuestros hijitos cuando son chiquitos a transformar esta parte de las conductas? Depende mucho de su estilo, de su forma, cómo él está observando la vida, ¿no? ¿Por qué destruyen a lo mejor juguetes? ¿Por qué no los destruyen? ¿Por qué les gustan determinadas películas? ¿Qué es lo que hacen? ¿Hacia dónde? ¿Qué es lo que tu silueta te está mostrando? Toda esta forma que tú estás trabajando ahorita conmigo, ¿qué es lo que te está enseñando? ¿No? Pero quiero que analices a profundidad, como tal, ¿no? ¿Qué es lo que te está enseñando? ¿Qué es lo que te está dando a conocer? ¿Hacia dónde has llegado? ¿No? Y yo te puedo apostar ahorita que en el caso de los que tienen 20, 18, son realmente un fruto muy joven como tal, los que te pueden dar este crecimiento son tus familiares muy directos, ¿no? ¿Cuánto has crecido como tal? ¿No? ¿Cuántas veces escuchamos a un niño de, mamá, ya quiero ser grande? Ay, no, no, la realidad es que la adultez no es como muy bonita como tal, ¿no? Porque viene con toda esta parte. Una vez que tú ya le des un lado bueno a la vida, que tú ya ves esta parte de las conductas, bueno, ya fluimos de esta manera, ¿no? Y la pregunta es, ¿estás conforme con todo lo que has realizado? ¿Estás satisfecho con todo lo que has aprendido hasta este momento? ¿No? De tus padres, de tus hermanos, de tus amigos, de un novio, de una novia, ¿no? De los tíos, ¿no? De lo que has aprendido en la escuela, ¿no? La vida está llena de aprendizajes muy ricos y nos están abriendo esta forma, ¿no?
cómo trabajarlo directamente con los niños, ¿no? También, ¿no? Un chiquito, enseñarle que la edad en la que él está es lo mejor, porque está en su proceso potencial, ¿no? Los niños realmente sí saben muchas veces lo que quieren. Cuando entramos a los 12 años, ya perdimos esa esencia, ¿no? Y empezamos a rolar así como tal la vida, lo que nos va llevando, ¿no? Tal cual, ¿no? Pero estoy satisfecho, ¿por qué? Porque una vez que nosotros estamos satisfechos, ¿no? Con lo que estamos haciendo, pues las cosas van a cambiar, ¿no? Como, por ejemplo, mi hijo, ¿no? Muchos de ustedes saben que mi hijo tiene 6 años, ¿no? Les dejaron en la escuela hacer un alebrije, tiene 6 años, con trabajos hace un robot, en la acuarela, y me dice, mami, está muy fea la pintura. Le dije, ¿a ti te gusta? No, pum, la arrancó y la rompió, ¿no? Yo dije, esa es la conducta, ¿no? Así probablemente puede ser mamá, ¿no? Y yo, ¿por qué la rompiste? Es que no me gustó. ¿Y por qué no te gustó? Porque quedó muy feo. ¿Y por qué la rompes? Pues porque ya no sirve, ¿no? Todo lo que no sirve va para la basura, ¿no? Bueno, ahí se puso con las acuarelas otra vez, ¿no? A pintar. Esto es lo que me sale. ¿Te gusta? Pues está bonito, ¿no? Y entonces, o sea, el otro también lo tenía yo que haber dejado. Ay, hijo. O sea, si a ti te gusta el dibujo, si a ti te gusta tu vida, si a ti te gusta lo que tú estás haciendo, si para ti es un placer lo que estás viviendo, ¿cuál es el problema? ¿No? Y es lo mismo que pasa con nosotros. Estamos trabajando en el lugar que nos apasiona, que nos gusta, no estamos con la pareja que realmente queremos, estamos haciendo lo mejor de nosotros cada día, no hacia dónde nos estamos perfilando. ¿Para qué rompes la hoja? Sí, va a la basura. Ok, aquí es una experiencia. ¡Pum! Lo mismo pasa con los problemas de la vida. Ya, se van, adiós. ¿Qué me dejó? ¿Qué tipo de conductas yo voy a desarrollar? ¿Sale? Y esto lo vas a analizar. ¿Qué recursos necesita un individuo para realizar un cambio o una transformación? Pues esos cambios, hijitos, ya están dentro de ustedes. Primero, mi autoimagen. ¿Cómo me veo? ¿No? Hay una actividad muy bonita, que en este taller no la vamos a trabajar, pero es la actividad del espejo, ¿no? ¿Qué te refleja ese espejo? O sea, cada que tú te paras y te miras al espejo, ¿qué es lo que ves? Lo que estás viendo en esa imagen te gusta, te harías algunos cambios, harías algunas modificaciones. ¿Qué es lo que haces, no? O cuando vemos nuestras fotos y dices, ay, no, estaba yo más joven, no me veo yo tan arrugada. Bueno, no es lo mismo los 20 que los 30, ¿no? No, pero nos vamos modificando. Autoconfianza. ¿Qué tanto crees en ti? ¿Qué tanta confianza tenemos en lo que estamos haciendo? ¿Por qué dudamos, no? Cuando damos un paso, ¿no? Ahí sí, ya los sistemas racionales, por ejemplo, exageran. Entre más razonamos las cosas, muchas veces se convierte en un obstáculo. Y es lo que la programación neurolingüística no quiere. O sea, ella no quiere que tú tengas obstáculos. Ella lo que quiere es que tú identifiques como tal cuál es ese vacío que nosotros estamos trabajando, ¿no? La autoaceptación, ¿no? ¿Cómo me estoy aceptando? No, me gusta mi cuerpo, me gusta mi pelo, me gustan mis ojos, me gusta la persona en la que soy, no, me veo en el espejo y a veces digo, ay, ¿cómo caíste gorda hoy, Esmeralda? ¿De verdad? ¿Estás mal? ¿Por qué eres así? ¿No? Pero me tengo que aceptar o tenemos que aceptar lo que somos en este momento y hasta dónde estamos llegando en estos momentos, ¿no? La autoeficacia, ¿qué tan eficaces estamos siendo para con nosotros? ¿No? ¿Qué tantos resolutivos estamos haciendo? ¿Qué tanto trabajo interno estamos haciendo? ¿Qué tan determinantes somos? ¿No? ¿Qué tan insistentes vamos a ser para lograr un objetivo? ¿No? Y aquí viene esta parte, por ejemplo, en el caso de los alumnos foráneos, ¿no? Esos alumnos que deciden salir de su lugar de origen para venir a lo mejor a nuestro estado, a nuestra universidad a estudiar, son personas muy determinantes, porque probablemente rompieron con toda una brecha familiar, ¿no? Esta parte de la ruptura familiar, de estás muy lejos, ¿qué vas a comer? La renta, pum, o sea, ¿dónde vas a vivir, no? ¿Por qué? Porque a los papás nos da miedo, eso es lo que tenemos que aprender, que al papá probablemente muchas veces le da miedo como tal. Pero las personas cuando salen de su lugar de origen para lograr los éxitos, son personas que se determinan con mayores circunstancias. ¿La van a sufrir? Probablemente sí,
pero ellos van a tener una experiencia totalmente distinta. Y no porque tú te hayas quedado en tu casa, quiere decir que la determinación no fue positiva, pero simplemente tu mapeo, tus conductas, perdón, van a ser totalmente distintas a las que están, ¿no? O cuando nosotros salimos a trabajar, que nos dan un trabajo probablemente al otro lado de la República como tal y decimos, chin, ¿no? ¿Qué vamos a hacer hasta el otro lado? Y la familia, ok, tenemos que empezar. Si aquí ya no está funcionando y yo, autosuficiente, autodidacta, autorresponsable, voy a trabajar este tipo de situaciones, bueno, tengo que medir las circunstancias y las situaciones, ¿no? Mi autoestima. ¿Cómo está mi autoestima cada día como tal, ¿no? ¿Cuántas veces nos encontramos con que decimos, sí, es que, ay, nos vemos al espejo y decimos, ay, Dios, esta es la persona con la que estoy viviendo todos los días, ¿no? Sí, porque tienes que darte tiempo y te tienes que dar permiso probablemente de caer y levantarte 20,000 veces, porque esa es parte de tu aprendizaje, esa es la parte en la forma en la que tú vas a desarrollar, ¿no? ¿Qué tanto nos respetamos? ¿Qué tanto respeto mi vida, mi esencia, mi ser como tal, pues para poder identificar algunas situaciones, ¿no? ¿Qué tanto respetamos a los demás, ¿no? Las creencias personales que nosotros tenemos, ¿no? ¿En qué creo y en qué no creo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Hacia dónde me estoy dirigiendo como tal? ¿Eso está bien? ¿Eso está mal? ¿Yo qué siento? ¿No? Y el diálogo interno, ¿no? Aunque nos digan muchas veces que estamos loquitos cuando hablamos con nosotros, que piensas las cosas, ese diálogo interno nos ayuda mucho. Por eso yo muchas veces recomiendo esta parte de un diario. Escribir un diario. No, ¿qué hice hoy? No, o si me enojé, y es que me cayó mal, pero ya lo solucionaste ahí, en un papel. Sacaste toda tu furia, sacaste probablemente toda la frustración dentro de un papel, pero ya no lo sacaste con la persona, ¿no? Ya no trascendió a más de una emoción, parcial, ¿no? ¿Cómo trabajarlo? A lo mejor en el caso de los niños, por ejemplo, en el caso de los niños, tenemos que trabajar toda esta parte. Su identidad, que se respeten, ¿no? Enseñarles cuáles son sus partes de su cuerpo, que se controlen las emociones, ¿no? ¿Cuántas veces no, ¡pum!, explotamos como tal, ¿no? Y el problema es que a lo mejor hicimos una tormenta en un vaso de agua, ¿no? Que estos niños también, cuando están chiquititos, cuando son muy pequeñitos, pues puedan realizar ese tipo de actividades, ¿no? Que se identifiquen, que tengan una imagen propia, ¿no? Que aprendan, dejarlos que entren en el proceso de la frustración. En el caso de los papás, sí es muy difícil escuchar los llantos de nuestros hijos todo el día, ¿no? O de repente cuando se arrastran o cuando de repente gritan, pero tenemos que ser firmes en algún momento y decir, no te lo puedo dar. ¿Por qué? Porque no es de tu tiempo, no es para tu forma, te puedes lastimar, punto. En algún momento lo va a entender y si no, tendremos que trabajar con sus sistemas conductuales, ¿no? Y tenemos que ver cómo funciona su cerebrito, ¿no? Porque también hay muchas veces en esta parte de la maduración que probablemente hay niños que tienen 6, 7 años de edad, pero su maduración mental está siendo de 3 o de 4. Y esta maduración completa, pues no cuadra, por eso a lo mejor hace berrinches que no cuadran a la edad, o por eso tiene actitudes que no cuadran como tal, ¿sale? Vamos también a esta parte del valor positivo del individuo, ¿no? Esta parte de hablar de la conducta, no hablar del sujeto. La programación neurolingüística es lo que nos tiene que enseñar. Hablar directamente de la conducta, ¿no? Y eso lo tenemos que trabajar cuando somos papás de verdad, y te lo digo con toda la honestidad del mundo. Hay veces en las que yo misma digo, muérdete la lengua, ¿no? Hay que hablar de la conducta, ¿no? Eres llorón, eres desobediente, eres hiperactiva, lo que me decían de la pregunta de los niños de 8 años, ¿cómo trabajarle esta programación neurolingüística? Yo lo que trabajo, por ejemplo, en el caso de los niños, ellos es muy difícil que lo visualicen directamente desde un espejo. Yo te comparto la actividad que yo hice probablemente con mi hijo, ¿no? Imprimí 2 fotografías, una donde está haciendo un berrinche y la otra donde está muy contento, muy sonriente. Y le dije, a ver, Marco, ¿cuál te gusta más? Obsérvate. ¿Cómo te visualizas? Oye, mamá, estoy haciendo berrinche. Ajá. ¿Y te gusta esta forma en la que tú estás comportándote? Pues no. Ok. Cuando tú te comportas así, ¿tú qué generas? Que yo me enoje, que yo probablemente sea punitiva, que te empiece a quitar algunas situaciones,
¿no? Un carro, un juego, algo, ¿no? Algo que sientas tú escalofríos cuando te lo quitas. ¿Te gusta esta forma? No. ¿Cómo te ves? Entonces, lo que yo hice en la fotografía donde está más sonriente, donde se está visualizando con mayor profundidad casi celestial, lo llené de etiquetas positivas, ¿no? En vez de decir, eres enojón, eres desobligado, eres desobediente, eres hiperactivo, es que es muy pegalón, es que no se calla, es que es muy gritón. Ok, vamos a trabajar. La conducta que tú estás haciendo no es la adecuada. Tú no eres llorona, tú no eres berrinchuda, pero tus acciones o tus actitudes no están siendo positivas, no están siendo favorables en este momento. Tenemos que enseñarles desde pequeñitos que el ser es una cosa y el hacer es otra cosa. Porque si los llegamos a combinar es cuando empezamos, ahora sí, a nuestras edades, ahora sí nos involucramos todos, ahora sí nuestras edades es que esta persona, ay, cae como patada de mula en el hígado. Es insoportable. La etiqueta se quedó plasmada. ¿Cuántas veces nos ha pasado, no? Que a primera impresión te cae mal una persona y dices, ay, no la aguanto, no la soporto. Pero una vez que la tratas dices, no manches, ¿qué crees? Que tiene una esencia muy liviana, es muy tranquila, es totalmente distinta a como probablemente es la impresión, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos rascar al sujeto, quitar la parte de la etiqueta, ¿no? O, por ejemplo, cuando hacen berrinche los niños, ¿no? Muchas veces los papás volteamos a decir, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué? Porque pasa. Ojo ahí. No es lo mismo trabajar con mi persona y una personita más, o dos personitas más, o tres personitas más. Los papás tenemos que aprender a trabajar casi con 4 personalidades al mismo tiempo. En el caso de los que somos profesores, trabajamos con una personalidad distinta a nuestro ámbito familiar. Tenemos una objetividad probablemente totalmente distinta para poder dar una dirección completa, ¿no? Pero en el caso de los niños cuando hacen berrinche, ¿no? Es decir, ¿ya viste? Oh, qué cosa. ¿Cómo se está viendo ese niño? No el niño que está haciendo berrinche. Ojo ahí, porque muchas veces hacemos eso en el súper, ¿no? ¿Ya viste cómo se porta fulano? Híjole, qué feo se ve. No porque le estamos enseñando que el niño de allá es el que está feo, es el que está mal. Tenemos que enseñarlo a que mire desde su conducta, no desde la de los demás. Y muchas veces el error que probablemente de manera muy inconsciente trabajamos. Y la neurolingüística es lo que nos enseña. A ver, ¿estás haciendo berrinche? Obsérvate. ¿Qué cosa más espantosa estamos viendo aquí? A ver, para que se ubique, para que él se controle. Y enseñarle, a ver, si tú me rezongas, ¿cuál es el tono de voz que yo voy a tomar? No, pues te vas a exaltar. Ok, ¿y te gusta? No, bueno, tampoco me gusta que me hables así. Entonces tenemos que aprender a trabajar esa parte de esta programación, ¿no? Vamos a decir, al etiquetar a alguien, lo que hacemos es que se comporte de acuerdo a las etiquetas que nosotros estamos trabajando. Por eso llega el punto en el que entramos a la adolescencia y los papás, todos los papás, tutores, maestros que están trabajando en educación secundaria, todos los que están trabajando con pubertos, con adolescentes, sabemos que estamos trabajando con las 5 emociones al mismo tiempo, ¿no? Tal cual esta parte de intensamente la película, así tal cual, ¡pum!, explotan como tal. El problema está en que cuando nosotros marcamos la etiqueta negativa, esa persona ya no supo diferenciar entre la conducta y su ser. Entonces vamos a generar nosotros mismos una conducta 100% negativa. Y al rato sí va a ser una persona horrorosa, una persona responsable, ¿no? Lo que hacemos muchas veces en la escuela. Tratamos de motivar a los chiquititos con estrellitas, con etiquetas, ¿no? De buen trabajo, vas bien, muy bien, eres un campeón, ¿no? Esta parte de las etiquetas a niveles básicos es una simbología que probablemente el docente quiere darle en cuanto al trabajo, si tú te percatas, más no a la conducta del niño. O sea, la etiqueta dice buen trabajo, ¿no? Ya la etiqueta que ponemos es un campeón probablemente, ¿no? Y el niño sale como muy emocionado. Pero tenemos que enseñarle que sigue siendo un campeón aunque haya cometido errores.
¿no? Porque si no viene entonces el proceso de la frustración. Y es cuando el proceso de la frustración nos invade y ya no sabemos entonces cómo controlarlo. Y al rato vamos a tener un sujeto en alta potencia donde nada le va a cuadrar, nada le va a plasmar. Y ahora sí, trabajar los sistemas conductuales a las edades de nosotros requiere un poquito más de tiempo. ¿Por qué? Porque ya traemos una información predeterminada, ya traemos una información reestructurada probablemente, donde no nos va a ayudar absolutamente nada, ¿no? Esta parte de una disciplina positiva, ¿no? Tenemos que ser amables, pero firmes, ¿no? Tenemos que llevar una empatía, pero dar el respeto. Para respetar, tengo que autorrespetar. No cuadro con a lo mejor muchas ideas, ¿no? Pero es desde tu punto de vista. Yo no conozco tu historia, no conozco tu esencia, no sé por qué lo estás haciendo, pero respeto. Cuando ya empezamos a meternos unos con los otros o a querer imponer nuestra caja de creencias a una estructura, es ahí donde entramos con los conflictos sociales. No reconocer que somos seres imperfectos. Nosotros no somos gente celestial, no somos personas, no somos Dios como tal, para poder trabajar esta parte, ¿no? Tenemos que dar amor y límites, sí, Gaby, así es, ¿no? Una buena fórmula para educar como tal, ¿no? Dice Dianita, estoy haciendo actividad con mi novio, pero en lo personal cuesta trabajo hacer la silueta porque ninguno se había puesto a pensar quién soy yo. Eso es muy importante. Cuando nosotros hacemos una pareja o tenemos una pareja amorosa, primero necesitamos identificar quiénes somos nosotros, ¿no? Y qué es lo que queremos en esa relación. Eso es muy importante. Traten de trabajarla de manera individual, ¿no? Para que identifiquen como tal. Ya después, si quieren, les comparto también actividades que se pueden trabajar en pareja. Muy bonito, por ejemplo, la pirámide de los valores, ¿no? Ahorita yo te comparto que también estoy trabajando la misión familiar. Estamos trabajando aquí en casa una actividad que se llama Mi Misión Familiar. ¿Cuál es la misión de la familia X como tal, no? Entonces, más o menos, mi esposo y yo estamos planeando este tipo de actividades para involucrar a los chiquitos en crear una misión. ¿Cuál es la misión de nosotros para con esta familia, no? Pero tenemos que empezar a trabajar directamente desde nuestra caja de creencias. Les recomiendo también trabajar mucho con Legos, ¿no? Con Play, los muñequitos Play, no otras cosas, el muñequito como tal, ¿no? Para poder empoderar caminos de conductas positivas, ¿no? Los Playmobil, ¿no? Esta parte que trae la pirata, la familia, el amigo, todo este tipo de escenarios o actividades lúdicas lo podemos trabajar. Con los niños también, los niños se divierten muchísimo trabajando y ahí podemos alimentar esta parte de la programación neurolingüística, ¿no? Que él se dé cuenta hasta qué punto, ¿no? Y una vez que ustedes estén claros en quiénes son cada quien de manera individual, Dianita, pues ahora sí unificar, compaginamos. En el caso de las relaciones, si ustedes se van por una relación, las relaciones no podemos ser iguales. ¿Por qué? Porque te lo acabo de decir en esta presentación. Somos seres imperfectos. Somos seres humanos, somos simples mortales que cometemos errores y el error es quien nos hace expertos y nos hace sabios en nuestro camino de la vida. Pero ya en una situación amorosa, en una situación de pareja, de relación como tal, necesitamos saber primero quiénes somos y hacia dónde nos estamos perfilando. Y después compaginar, ¿no? No podemos ser exactamente iguales, pero sí debe de predominar una mayor cantidad de similitudes para poder llevar a cabo pues una esencia familiar, ¿no? Si creemos en las mismas cosas, si trabajamos de maneras iguales, ¿no? Esta parte, por ejemplo, en el caso de los papás que me estén escuchando, trabajar directamente con la pareja, con el esposo, con la esposa, ¿no? Cuando tenemos hijitos, a ver cómo quieres educarlo, ¿no? Porque también entramos en ese conflicto, ¿no? De repente escuchamos al esposo que ¡pum! Y tú volteas así como la del exorcista, y ¡ah! ¿Quién le hizo algo a mi cachorro, no? A mi cachorra, ¿no? Y empezamos a tener problemas entre la misma relación porque no sabemos cómo educar a los hijos porque tenemos perspectivas distintas. Entonces, una de las partes de la programación neurolingüística también es hablar con la pareja, hablar con el papá, hablar con la mamá de frente y decir, ok, tenemos a un ser, ¿no? Aquí en nuestra esencia familiar. No podemos predisponer, ¿no? Y es lo que tenemos que tomar en cuenta en el caso de la familia. Tenemos que tomar en cuenta que nuestros hijos son dueños de su vida. Y tenemos que hacernos esta pregunta, ¿para qué los trajimos?
¿Por qué decidimos ser papás? ¿No? ¿O por qué decidimos ser maestros? En este caso de todos aquellos colegas que quieran trabajar con niños o con jóvenes, ¿por qué queremos esta parte? ¿No? Y en el caso de los que son papás, ¿para qué lo traje? No me van a responder para sufrir o para hacer, no, no, no. Lo traje para que él sea quien tenga que ser. No, porque este niño o esta niña va a tener que cumplir una misión, la que él quiera y la que él traiga o la que él necesite. Y como papás tenemos que orientarlos, tenemos que llevarlos de la mano, pero tenemos que aprender también que nuestros hijos son dueños de su propia vida y de su propio destino. Y que muchas veces en el proceso de la crianza, lo que es de la 0 edad hasta los 18 años, que es lo que nos corresponde tal vez como papás, es enseñarle a nuestros hijos el mundo como es y ver que esta persona que está aquí, no este ser potencial, cuenta con todos los elementos y que estos elementos simplemente son herramientas de trabajo donde él va a tener que perfilar probablemente su vida, ¿no? Y los que estén en crianza básica, como yo, por ejemplo, sí dialogar mucho con la pareja. ¿Cómo quieres educarlo? No es lo mismo decir, yo quiero que mi hijo sea así. No, pues está cañón, señora, porque su hijo nunca va a hacer lo que usted quiera. Los hijos aparte son como, contreras. O sea, les decimos no y lo hacen, ¿no? Son contreras, les gusta esa parte, ¿no? Pero necesitamos proyectarlos a ese punto, ¿no? Entonces tenemos que trabajar, ¿no? Quienes tengan hijitos en casa, los adolescentes, lo mismo, los adolescentes, a partir de los 8 años ya los niños pueden tomar acuerdos, sentarse en familia y decir, a ver, vamos a llegar a un acuerdo. Vamos a respetar las identidades, vamos a respetar a los sujetos, pero ¿cuál va a ser la mejor manera para convivir? Y creo que analicemos cada quien nuestras conductas. Hay un juego de cartas por ahí que también después les puedo recomendar también, ¿no? Esas cartas son fenomenales en los procesos de familia, ¿no? Paulo Freire nos decía que nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo, las personas se educan entre sí con la mediación del mundo, ¿no? Esa es la realidad de nuestro querido autor Paulo Freire, ¿no? Nuestra cuarta actividad, una vez que tú tengas esto, tú vas a generar tus propias etiquetas, ¿no? A esa silueta tú les vas a poner todas tus etiquetas. Si eres fuerte, por ahí se me comió una E con la imagen. Si eres inteligente, si eres valiente, si eres empática, si eres amorosa, si eres poderosa, si eres proactiva, ¿no? Si eres, no se me comió ninguna E. Si eres empática, empático como tal, ¿no? Tú vas a manejar tus etiquetas positivas una vez que hayas roto con tu caja de creencias, ¿no? Y ojo aquí, yo no quiero decir que lo que nos dan las familias, probablemente, o la mayoría de las familias, esté bien o esté mal. Ellos están trabajando desde la dirección de los papás, ellos tienen que coordinar como tal, pero tú tienes que tomar todos los elementos para poder hacer tu propio juicio de vida, tu propio juicio de valor ante las situaciones en las que tú estás trabajando, ¿no? Y poder desarrollar como tal, pues esa parte. Entonces, a esa silueta tú le vas a generar etiquetas y esas etiquetas te van a ayudar a ti a decir quién eres, ¿no? ¿Cómo eres? ¿No? Y también se vale lo negativo, ¿no? O sea, soy enojona, soy explosiva probablemente, ¿no? Exploto a la máxima potencia, pero respiro y suelto, ¿no? Hay que fluir, dirían por ahí, ¿no? Los ancestros de las culturas china y japonesa, ¿no? Hay que fluir, ¿no? La India también nos enseña toda esta parte, ¿no? Entonces vas a hacer tus etiquetas. Y estas etiquetas son personales, ¿no? No le preguntes a tu mamá, mamá, yo soy así. Los papás, aunque no lo creas, tenemos un juicio a veces más duro, ¿no? A veces los papás podemos decirte, no, es que tú no eres así, o sea, ¿qué te pasa, no? Pero probablemente a veces somos papás que no pensamos probablemente que podemos lastimar a nuestros hijos con esta parte de decirles en qué están bien o en qué están mal, y muchas veces pues decimos, pues tú solito date cuenta, ¿no? Y ya regresan con las alas rotas y les decimos, pues te lo dije, ¿no? Y ese te lo dije, cómo pesa en algunas situaciones, ¿no? Duele el te lo dije, ¿no? Entonces, esa conducta de orgullo tenemos que eliminarla un poquito, y ahí viene la humildad y decir, bueno, sí me equivoqué, no, tenías razón, no, la razón funcionó en ti. Pero ¿qué crees, papá? Que no es la misma perspectiva, a lo mejor yo aprendí cosas distintas.
No, a lo mejor yo aprendí y pues necesitaba romperme las alas 10,000 veces y 10,000 veces como la de Fénix, voy a resurgir de entre de las cenizas y voy a levantar un propio vuelo, ¿no? En el caso de los niños, ¿no? Te equivocaste en la escuela, ¿no? Te equivocaste a lo mejor en el aprendizaje. Ahorita todos los que estamos en casa, llevando escuela en casa con niños de educación básica, la realidad es que estamos probablemente agotados, ¿no? No sabemos cómo trabajar toda esta parte del aprendizaje en casa, ¿no? Hemos llegado a gritarle a los hijos probablemente, ¿no? O a ser punitivos como tal. No te sientas mal, no, no, sí, arrepiéntete a lo mejor de esas acciones. Todos los hemos hecho en algún momento, ¿no? Entramos a la, como hoy express, ¿no? Pero busca formas de que puedan los chicos aprender de manera clara, ¿no? Y ahora sí viene con toda esta parte, ¿no? Donde todo proceso como tal, pues el aprendizaje tiene 4 niveles, ¿no? La incompetencia, la incompetencia inconsciente, la consciente, la competencia consciente y la competencia inconsciente. Casi por lo regular partimos siempre de las dos inconscientes, ¿no? Vamos a trabajar esta parte, ¿no? ¿Qué necesito aprender? No, solo sé lo que tengo, ¿no? Cuando a veces llegan a decir, ¿qué sabes de currículum? Pues nada, mismo, pensamos que es una carrera de vida y ya vimos que es otra cosa, ¿no? Esa es la forma en la que nos vamos a llegar, ¿no? Nuestro estilo visual, ¿no? Las personas visuales, ¿cómo son las personas visuales? Las personas visuales, jóvenes, visten de manera contrastante. Es cuando tú las ves y dices, ¡oh! ¿No? Está pareja, ¿no? Todo combina como tal. Quien hace esa crítica al sujeto que está visualizando, quiere decir que es una persona visual. Es una persona que va a aprender a través de todo lo que está pasando por sus ojitos tal cual, ¿no? Sus movimientos oculares siempre van a ser para arriba. Eso es lo que tenemos que identificar probablemente con los niños, ¿no? ¿Cómo aprenden, no? Ojo aquí, si quiero aclarar esto. No podemos diagnosticar un estilo de aprendizaje antes de los 8 años. Antes de los 8 años, los niños son todos. Todos son los niños. Son visuales, auditivos, kinestésicos, pragmáticos, teóricos, emocionales, racionales, son todo. Porque el proceso de maduración cognitiva no ha alcanzado como tal, ¿sale? A partir de los 8 años, 12, de hecho lo recomendable es hasta los 12 años, sí se puede trabajar un estilo de aprendizaje. Ya vimos que el estilo de aprendizaje somos todos. Todos tenemos el estilo siempre y cuando hayamos nacido con los 5 sentidos al 100%, ¿sale? Porque muchas veces me preguntan, ¿y cómo lo trabajo, no? ¿O qué tipo de diagnóstico le doy? ¿No? ¿Qué es lo que podemos hacer? No podemos diagnosticar. Dejen a los niños que fluyan. Aprendemos mucho de los niños cuando sabemos trabajarlos. No es fácil trabajar con los niños, ¿sale? Hablan muy rápido, ¿no? Son personitas que hablan, y nunca las calles, ¿ok? Y los visualizas y dices, caramba, ¿no? Por eso decía, en el caso de los niños, ¿no? ¿Por qué? Porque los niños hablan todo el tiempo, cuestionan todo el tiempo, preguntan todo el tiempo, todo quieren saber, ¿no? En el caso de las que somos mamás, tenemos más de 3,000 mamás al día, ¿no? Mamá, 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 ¿no? O mírame, pero mírame con los ojos, te dicen, ¿no? Eso es lo que tenemos que realizar, ¿no? El visual, ¿no? ¿Cómo es el visual? Su conducta es organizada, ordenada, observa todo lo que hace, es muy tranquilo, se preocupa por su aspecto, pues, más o menos. El visual sí se preocupa más por su aspecto, ¿no? Pero ojo aquí, los visuales son ordenados, eso, visualmente. Rojo con rojo, blanco con blanco, verde con verde. Pero adentro de la cabeza traen un mundo desordenadísimo como tal. ¿Por qué? Porque no tienen imágenes completamente representativas, ¿no? Su aprendizaje. Aprenden a través de lo que ven, ¿no? Son esas personas que dicen, no me acuerdo del nombre, pero sí me acuerdo de tu rostro. ¿Dónde te vi? Y empiezas, ¿no? Pues, ¡pum! ¿No? El escáner mental. ¿Dónde lo vi? Yo sé que en algún momento lo vi. ¿Dónde? Y ¡pum! Viene la imagen. ¡Ah! Ya me acordé, ¿no? Eso es el aprendizaje visual, ¿no? Eso es lo que hacen, ¿no? Recuerda, en su caso de la memoria, recuerda lo que ve. Por ejemplo, caras, pero no los nombres, ¿no? Recuerda, por ejemplo, hay personas que te dicen, ¿te acuerdas de los 15 años? Los 15 años ya tienen como 20 años que pasaron, ¿no? Ajá. Es que fulana llevaba un vestido verde botella
con 3 piedritas aquí, tú dices, no, pues no me acuerdo de qué vestido verde de botella. Sí, mira, que llevaba el vestido, es más, lo estoy ahorita aquí. Pero eso ya pasó hace 20 años. Pues sí, pero yo me acuerdo. Es más, me acuerdo que también tu tío llevaba aquí la corbata del moño así, y tú dices, ¿es en serio? Las personas visuales son así. Ellas se van a ir por lo que están observando, no por lo que están trabajando directamente, ¿no? El auditivo, por su parte, el auditivo, la ve a la orejita, tiene un radar completo y literalmente la oreja, cuando quiere escuchar, ¡pum!, se expande. Cuando les digo, están comiendo, y tú, ¿pero de dónde? Lo escucho, aquí. Escucho cuando sacan el mazapán o cuando sacan la paleta por debajo de la mesa, que digo, ¿dónde están, no? Todos los auditivos, ¿no? Es una respiración regular, hacemos tiempos por ahí, ¿no? La cabecita siempre las vamos a ladear, ¿no? Para escuchar la parte como tal, ¿no? Se visten conservadores, ¿no? Realmente a los auditivos no les importa mucho la moda, o sea, es en lo que menos se van a fijar probablemente los auditivos. Así se fijan, pero son como más reservados que el visual, ¿no? Viene también mucho esta parte de lo que recuerda cuando se lo dijo, sí, la Miss puso que era currículum, es que ella dijo este chiste. ¿Y tú qué? ¿Cuál chiste? Que ella sacó este chiste en clase. Ahí habló ese tema, ¿no? Ahí lo dijo, ¿no? Ese es el auditivo. Y tú dices, ¿es en serio? Sí, ¿no? Probablemente son psicólogos, músicos, ¿no? Abogados como tal en una situación, ¿no? Sus ojos siempre van a ser a los lados, ¿no? Los ojos siempre van a ser completamente a los lados porque quieren corroborar la imagen, ¿no? A veces cuando les preguntamos, ¿qué hiciste antier? El visual, va a voltear, ¿no? El auditivo va a contraer los ojitos, ¿qué hice? Porque se va a escuchar si fue a tal lugar y escucho tal música, ¿no? Las personas, las mujeres visuales, digo, auditivas, van a decir, ¿con qué canción me enamoraste? Y el nombre te va a decir, ¿cómo que con cuál te enamoré? Sí, ¿te acuerdas cuando nos conocimos? Estaba una pieza musical y ahí me enamoré de ti. Y tú dices, no, bueno, no. Y a veces pensamos que no ponen detalles como tal, ¿no? ¿A qué edad definimos por ahí nuestro estilo de aprendizaje? Es a partir de los 12, 15 años. Una vez que ya estamos conscientes de esta parte, podemos identificar cuál es nuestro estilo. Por eso en el caso de ciencias de la educación hablamos mucho del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y es algo que a veces no hemos querido entender, ¿no? Cuando les decimos los apuntes, ¿no? Que realmente ya no se califican aquí apuntes. Tú haz tus apuntes, tú saca tu recurso. Pero ¿qué hago? ¿No? Lo que tú consideres. Yo te doy el tema, pero lo más importante es que tú busques esto. ¿Qué es lo que más te está sirviendo? Si vas a hacer esquemas, si vas a hacer organizadores mentales, si vas a hacer un video, si vas a hacer un audio, ¿qué es lo que vas a trabajar, no? Entonces, a partir más o menos de que ya nosotros alcanzamos una maduración cognitiva, es la forma en la que nosotros vamos a trabajar, ¿ok? En el caso de los auditivos también tenemos un lenguaje que por ahí se los voy a ir pasando también. El kinestésico. Son cómodos, son las personas más cómodas. No se preocupan ellas si el zapato combina o no combina. Lo que menos quieren es tener callitos en el pie. Las blusas lo mismo, que estén holgadas. En el caso de las mujeres kinestésicas, lo que menos quieren son brasieres probablemente o pajas, ¿no? Cuando vemos a las mujeres que se ponen una paja. Y te dices, bueno, ¿cómo respira esa mujer? No, la mujer que ocupa todo ese mecanismo es visual. Las mujeres que no ocupamos ese mecanismo somos kinestésicas probablemente, ¿no? Porque queremos ser cómodos, ¿no? Nuestras palabras es, pues no lo trago, agarra la onda, más o menos me cae bien, ¿no? Los movimientos oculares completamente son arriba y abajo, porque recuerdan, escuchan y sienten. Los kinestésicos por lo regular, sienten. Tienen que hablar directamente con el corazón. Y son personas que les gusta que los toquen del hombro. Vas muy bien, estás haciendo un excelente trabajo. Son las personas más cariñosas, te ven en el pasillo y te besan, te abrazan, no te echan flores casi. ¿Por qué? Porque trabajan a través del amor como tal, ¿no? Viene esta parte de las muestras de cariño también, ¿no? El kinestésico probablemente le gusta lo cómodo, ¿no? En el caso de las casas, las personas que dominan más su estilo de aprendizaje visual, por ejemplo, los muebles no los ocupan mucho. En la sala no se sientan,
tienen a lo mejor un comedor en la cocina, ¿no? Que muchas veces nos preguntamos, ¿por qué tienen 3 comedores? Y te dicen, porque uno es para noches especiales, el otro es para los desayunos, y el otro es cuando te agarra la prisa y ahí comes, ¿no? El visual es lo que va a hacer, el kinestésico no. El kinestésico, él va a ir a una mueblería y te va a decir, pues quiero un comedor grande donde mi familia quiera comer tranquilamente, una cama pachona, que las cobijas se sientan ricas, que huelan rico, ¿no? Esa parte del kinestésico lo va a trabajar, ¿no? Y el visual te va a decir, no, yo quiero como tal estas formas, ¿no? Ahí vienen las palabras claves que después si quieren se las comparto, ¿no? El visual, el auditivo, el kinestésico, más o menos qué es lo que hace, ¿no? Un visual habla sobre mirar, imaginar, enfocar, veo brumoso, ¿no? El lenguaje, ocupamos lenguajes directamente con las palabras de los sentidos. No veo claro, como que esta personita no me late. El kinestésico te va a decir, es que tu novio no me late. ¿Cómo que no te late? No, no me late. Hay algo que aquí en el corazón nomás no funciona. No me late esta persona, no me gusta, ¿no? Como tal, ¿no? Probablemente el auditivo te va a decir, es que se escucha un poquito falsa. Como que lo dice, no es claro lo que está diciendo, ¿no? Su tono de voz cambia, ¿no? Ahí lo vamos trabajando como tal, ¿no? Las características de un alumno, por ejemplo, según su representación preferente, eso es lo que significa SRP, Sistema de representación preferente, ¿no? Hacia dónde él se inclina. Una conducta, ya vimos que es, pues, organizado, ordenado en el caso de los visuales, hablan bajito, volumen moderado, ¿no? Muestran la cara, pues, algunas emociones, cuando dicen, es que la profesora es bien expresiva, ¿no? Y tú dices, ¿por qué? Porque está visualizando en ese momento, ¿no? Sabes cuando una persona está enojada. Casi por lo regular los visuales lo que buscan es el rastro. ¿Cómo está? ¿Qué está pensando? ¿Qué está haciendo? ¿Si fue o no fue? ¿Me está mintiendo? ¿No me está mintiendo? ¿No? Tratan de escudriñar esa parte, ¿no? En el caso de los auditivos, pues sí, tienen un ritmo más o menos medio, expresan sus emociones verbalmente, ese es el problema del auditivo. El auditivo son los directos, el que dicen, bueno, no es que tú dices las cosas tal y como son, ¿sí? Así, tal cual como la siento, la digo. No, el auditivo te va a decir, pero no le puedes como modificar, no, ¿para qué le modifico? O sea, si lo voy a decir, así va en esta dirección, ¿no? ¿Para qué me ando viendo por otro lado, no? En el caso del kinestésico, pues va a expresar sus emociones con movimientos, le cuesta mucho trabajo estar quietos, por eso yo les decía que en el caso de los niños no es muy recomendable trabajar un diagnóstico como tal, porque los niños por naturaleza son inquietos, son muy inquietos los niños. Ahorita los que están en casa como papás dándoles los contenidos de educación básica, te agarran la goma, te agarran el sacapuntas, los pones a ver el programa de la tele o la plataforma que estén manejando los niños y de repente ya los ves que están jugando acá con un avioncito. No es que el niño sea kinestésico, el niño tiene una programación distinta, su cerebro está abierto, su cerebro está, es una esponja, y ellos es mucho más fácil que te digan los niños qué les está sirviendo y qué no. Entonces, cuando algo ya no les interesa, se fue. De hecho, por ejemplo, cuando están en la etapa de 1 a los 3 años, los papás que tienen esas edades, te ponen la película 20,000 veces, la misma película, o sea, ya te la sabes de memoria, es más, estás cocinando, ya sabes en qué parte van. ¿Por qué? Porque los niños necesitan ir por niveles, ¿no? Una vez que ya vieron la película o la caricatura o el programa más de 100 veces, es cuando empiezan a entender las cosas, ¿no? Y después la vuelven a ver, date cuenta que pasó a lo mejor un año y le ponen la misma película y te dice, yo no me había dado cuenta de esto, ¿no? O dices, ¿por qué no se rió si eso siempre lo pasa, ¿no? O ya después empiezan a los 6 años, 7 años y ya se voltean y te dicen, si yo me porto mal, ¿me va a pasar lo mismo que a Valiente? O creo que a Valiente le pasó esto porque no se portó bien con su mamá. Ya empiezan a relacionar. Escúchalos. Los adultos no, la realidad es que tristemente cuando no trabajamos una programación neurolingüística, desafortunadamente los adultos nos perdemos. ¿Sale? Entonces nosotros vamos definiendo nuestro estilo de aprendizaje, Jessie, a partir más o menos de los 15 a los 18 años, ¿no? Donde ya realmente identificamos qué nos gusta hacer y qué no nos gusta hacer. ¿Sale? El aprendizaje visual, por ejemplo, aprende a través de lo que ve, ¿no? Y aquí, por ejemplo, cuando estábamos trabajando este tema, pues muchas veces preguntaban si el tema, un docente tenía que planear acorde a cada estilo. No,
La realidad es que el docente más bien tiene que buscar los recursos generales para poder trabajar con 35 niños. Pero repito, los niños todavía no tienen como tal esta parte y esta definición tal cual de lo que nosotros queremos trabajar o cómo lo queremos trabajar. Y muchas veces pues se trabaja en esta parte, ¿no? Por ejemplo, el kinestésico, en el caso de la lectura, le gustan las historias contadas o los libros que no traen tantas letras, ¿no? Se mueve mucho al estar leyendo, probablemente no va a ser un gran lector que esté en las oratorias, y a veces las mamás como nos frustramos, ¿no? Porque queremos ver a los hijos en los recitales y nomás se le da al chavito. No es malo, o sea, él tiene otra esencia. En el caso del auditivo, le gusta leer mucho en voz alta, ¿no? En el caso de los jóvenes, cuando están haciendo un examen, probablemente hasta leen la pregunta, ¿no? ¿Qué es currículum? ¿No? Y ahí lo están recitando, ¿no? Y yo, guarda en silencio, ¿no? Inciso A, inciso B o inciso C, ¿no? Y ahí es cuando empezamos a checar esta parte, ¿no? En el caso de los visuales, les gusta que les escriban las cosas, ¿no? A veces se quedan ahí como con la mirada media perdida, ¿no? Y muchas veces, si les pones a leer, por ejemplo, no sé, de Mujercitas, ¿no? Te va a decir, ay, qué flojera, mejor ponme la película, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los kinestésicos o los auditivos, les va a gustar mucho las tiras cómicas. Se leen mucho cómic. No es malo leer el cómic es muy bueno, porque trabaja un esquema de diseño, forma, trabajo, lenguaje, estructura verbal como tal, ¿no? Y son cosas que yo te puedo ir dando y este taller se puede ir como tal trabajando, ¿no? Esas son las tablas que yo te comentaba en una sintaxis como tal en las diapositivas anteriores, ¿no? Este es el desglose de todos los tipos de aprendizaje, ¿no? Los audaces, los tímidos, los equilibrados, íntegros, ¿no? Los reflexivos, perdón, todos estos ya son como ramificaciones de los tres estilos de aprendizaje como tal, ¿no? Pero la realidad es que si nacimos con los 5 sentidos, somos todo, solamente que predomina más una situación más que la otra, ¿no? O sea, una forma predomina un poquito más, ¿no? Para que ustedes puedan ahí visualizar como tal. Y pues cierro con esto diciéndote que procura ser tan grande que todos quieran alcanzar y tan humilde que todos quieran estar contigo. Yo espero que les haya gustado mucho el taller. Termino. De mi parte es todo. Y pues muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesora. Creo que nos sirvió mucho. Creo que hay muchísimas preguntas, muchísima interacción que yo creo que podríamos posteriormente quizás realizar algún otro evento parecido porque creo que nos nutre demasiado tanto a los alumnos como a las personas externas, a los papás, a todas las personas, porque como lo hemos manejado varias veces, la educación está en todos lados, entonces creo que es muy importante abordar este tipo de temas y bueno, creo que según los comentarios que ya después yo creo que tendré la oportunidad de leerlos detenidamente usted, pues nos están comentando y nos están externando su cariño, su aprecio por todo lo que ha manejado, pues muchas gracias por su participación. Procedo a leer la constancia de participación que se le va a entregar vía correo electrónico y que a la letra dice: la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades otorgan la presente constancia a la maestra Cecilia Esmeralda Domínguez Ayala por su participación en el desarrollo del taller Estilos de Aprendizaje basados en programación neurolingüística en el marco del 20 aniversario del programa de la licenciatura en Ciencias de la Educación, comprendido del 26 al 30 de octubre del 2020. Amor, orden y progreso, Pachuca de Soto Hidalgo, a 27 de octubre del 2020. Firma Dr. Alberto Severino Jaén Olivas, director de la institución. Y así es como cerramos este taller, que fue muy, muy bueno, muy enriquecedor. Entonces nos despedimos y esperemos que todos sigan participando en las demás actividades que tenemos en la primera semana de las Ciencias de la Educación. Le agradecemos a la profesora Esmeralda. Y así cierra este taller, Estilos de Aprendizaje en Programación Neurolingüística. Nos vemos en los próximos eventos.